Imaginemos por un momento que un frío algoritmo tiene el poder de decidir no solo qué productos aparecen en la portada de una tienda online. ¿O qué películas nos recomienda nuestra plataforma favorita por la noche? Exacto, sino también, fíjate, quiénes componen el parlamento de un país entero, y que por pura eficiencia matemática está programado para discriminar. Damos una cálida bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy para sumergirse en una nueva exploración del conocimiento. Una inmersión profunda que hoy promete ser, como poco, intensa. Totalmente. Hoy tenemos por delante un análisis exhaustivo de un documento fascinante. Nuestro objetivo es desentrañar el estudio de 2018 titulado Multi-Winner Voting with Fairness Constraints, es decir, votación de múltiples ganadores con restricciones de equidad. Un trabajo publicado por Celis, Juan y Bisnoy desde la EPFL en Suiza, una institución de muchísimo prestigio. Así es. Y el propósito aquí es entender cómo narices seleccionan los algoritmos a los grupos ganadores, basándose en las preferencias de los votantes. Pero lo más importante, ¿cómo se puede intervenir matemáticamente para evitar que estos sistemas subrepresenten o sobrerepresenten atributos del mundo real? Ya sea el género, la etnia o la afiliación política, claro. Y a ver, es un tema de una relevancia absoluta. Toca los cimientos de cómo estructuramos las decisiones masivas hoy en día. Porque solemos pensar en los algoritmos como entes de pura optimización abstracta, ¿verdad? Exacto. Pero este artículo nos obliga a mirar bajo el capó. Y mi intención hoy es adoptar una postura bastante crítica. Porque, bueno, sobre el papel añadir restricciones de equidad suena a la solución perfecta y moralmente intachable. Pero complicar las matemáticas tiene un precio. Un precio altísimo. Plantea dudas muy serias sobre si esto realmente funciona en la práctica. El propio documento admite fallos técnicos y barreras computacionales que no podemos simplemente ignorar si queremos llevar esto al mundo real. Pues vamos a ir desgranando todo ese entramado teórico poco a poco. Para empezar, pongamos un poco de contexto sobre el problema central de la votación de múltiples ganadores. En términos sencillos, el planteamiento es elegir un subconjunto representativo. El estudio lo llama K minúscula. A partir de un grupo mucho mayor de candidatos, que denominan con la letra M. Eso es. Y todo se calcula basándose en las listas de preferencias de un número determinado de votantes, la letra N. Para quienes nos escuchan, imaginemos una analogía clara. Es como armar la lista de reproducción perfecta para un evento enorme. O seleccionar a los miembros de un comité de empresa. Justo. El objetivo es elegir un grupo reducido que satisfaga de la mejor manera posible las necesidades de la gran mayoría. Y esa es la base teórica clásica. Históricamente, los sistemas buscan maximizar lo que se conoce como una función de puntuación total, una score function. Que es un proceso bastante transparente en el fondo. Claro, evalúas cada posible comité, sumas los puntos basados en cómo los votantes ordenaron a esos candidatos y el ordenador escoge el que tiene la puntuación acumulada más alta. Matemáticamente es elegante y directo. Pero ahí es donde surge el debate. Exacto. Mi pregunta crítica aquí es la siguiente. Si las matemáticas demuestran que un conjunto maximiza la satisfacción general, si los votantes prefieren algo empíricamente... ¿No es lo más democrático seguir esos números a rajatabla? Claro, si alteras esa puntuación máxima para forzar una cuota externa, estás reduciendo la satisfacción total de los votantes por definición. Pues esa es precisamente la trampa de la puntuación perfecta. Y aquí el estudio nos da un golpe de realidad espectacular. Porque basarse solo en la puntuación bruta ha demostrado generar sesgos inmensos en el mundo real. ¿A qué sesgos se refieren exactamente? El documento cita investigaciones previas que demuestran que las reglas tradicionales sin restricciones pueden afectar negativamente, por ejemplo, la proporción de mujeres en la legislatura de los Estados Unidos. Ya. O cómo la falta de intervención invisibiliza a ciertas minorías en los resultados de búsqueda de imágenes profesionales en Internet. El algoritmo, al buscar la eficiencia pura, simplemente recorta y descarta las colas estadísticas. Y claro, asume que la mayoría manda sin matices. Y esto es gravísimo, porque el estudio recalca que los algoritmos no solo reflejan un sesgo histórico, sino que lo amplifican, alteran la percepción humana, terminan educando a la sociedad con ese sesgo. Por eso los investigadores llegan a ese momento de revelación. Los algoritmos necesitan restricciones de equidad obligatorias integradas en el código base. Bueno, analicemos entonces ese mecanismo. El concepto técnico central es establecer límites inferiores y superiores para grupos específicos. El suelo y el techo de la representación. Eso es. Por ejemplo,
mencionan la regla de diversidad del 80%, muy común en recursos humanos. Si un porcentaje de solicitantes pertenece a un grupo, el algoritmo recibe una restricción matemática inquebrantable. El comité final debe tener un número de miembros de ese grupo que no baje de un límite inferior L y no supere un límite superior U. Hasta aquí, la aritmética parece de primero de carrera. Le estamos dando al sistema un perímetro de actuación. Exactamente. Le dices al sistema, búscame la mejor lista de reproducción para la fiesta, pero ojo, bajo la regla estricta de que haya al menos un 15% de música clásica y no más de un 30% de electrónica. El sistema busca lo óptimo, pero siempre dentro de esos raíles. Suena impecable con géneros musicales. Pero vamos a explorar los matices técnicos, porque aquí el documento revela una verdadera pesadilla computacional. Entramos en terreno pantanoso. Totalmente. Es vital introducir el concepto técnico crucial del artículo, el factor delta. Delta. Sí, delta representa el número máximo de grupos sensibles a los que puede pertenecer un mismo candidato a la vez. Los autores señalan que si delta es igual a 1... Es decir, grupos no superpuestos. Exacto, sin cruces de identidad. Si delta es 1, el problema es resoluble en un tiempo casi lineal. El ordenador lo ventila en milisegundos. Todo perfecto entonces. Pero el problema surge cuando delta es mayor o igual a 3. En ese momento, el problema se vuelve lo que en ciencias de la computación llamamos NP duro. Detengámonos un segundo para aclarar ese término a la audiencia. Que un problema sea NP duro significa que es tan, pero tan complejo, que no existe un atajo matemático conocido. Explorar todas las combinaciones llevaría siglos para un ordenador moderno. Es un muro infranqueable. Es un muro de hormigón armado, y la gravedad va más allá de tardar mucho tiempo. El teorema 8 del documento admite que cuando delta es 3 o más, el sistema falla catastróficamente en su nivel más básico. ¿En qué sentido? Ni siquiera puede verificar si existe una solución viable. Madre mía. Imagínate, el ordenador no puede ni confirmar si es posible cumplir todas las cuotas superpuestas antes de buscar a los candidatos. Si las identidades se cruzan, la máquina colapsa. Esto expone una fisura gigante en la propuesta. Comprendo esa crítica y la magnitud del muro matemático. Pero el propio estudio ofrece en la sección 4 un ejemplo empírico fascinante que justifica por qué lidiar con este factor delta es ineludible. ¿Te refieres a las elecciones de Nueva Zelanda? Exactamente. En Nueva Zelanda se exige por ley que el Parlamento tenga representación cruzando exactamente 3 atributos superpuestos: afiliación a partidos políticos, grupos de intereses especiales y representación específica de la población maorí. 3 atributos simultáneos. Delta es exactamente igual a 3. Que delta sea 3 no es un error computacional, es la interseccionalidad del mundo real. El algoritmo tiene que lidiar con ello. A ver, es indiscutible que la realidad social es interseccional. Nadie lo niega. Pero constatar ese hecho sociológico no disuelve la barrera computacional. Ya en la matemática sigue siendo la misma. Claro. Y esto nos lleva a mi crítica más fuerte basada en la sección de discusión, el ejemplo 4.1, el precio de la equidad. Este concepto es clave. El estudio detalla qué ocurre cuando intentamos forzar estos parámetros, bajo ciertas reglas de votación. Imaginemos 50 candidatos y 200 votantes, polarizados en 2 bloques. Un escenario de prueba tenso. Muy tenso. Sin restricciones, el algoritmo elige libremente a 2 candidatos y logra una puntuación de satisfacción de 9.800 puntos. Una victoria rotunda. Los votantes están contentísimos. Pero al introducir parámetros de equidad minúsculos, al exigir que los seleccionados pertenezcan a subgrupos superpuestos, la puntuación se desploma. Cae de 9.800 a una fracción ínfima. Un colapso de la satisfacción. Exacto. Obligar a la equidad puede destruir por completo la calidad de la selección. Te queda un comité que cumple todas las cuotas demográficas al milímetro, pero que literalmente casi ningún votante quería. Visto así, parece un callejón sin salida. Si la máquina se destruye en satisfacción o se colapsa por ser NP duro, ¿cómo escapan los investigadores de esto? Porque el documento no termina ahí. No, claro que no. Y aquí sacan la artillería pesada de la ingeniería informática. Proponen las soluciones aproximadas bicriterio. Suena muy técnico. Vamos a desgranarlo. Utilizan una técnica llamada extensión multilineal, sin jerga intratable. Los investigadores asumieron que buscar la perfección matemática absoluta era lo que causaba el colapso. La perfección es el problema.
Así que diseñaron algoritmos de aproximación que tienen permitido relajar la restricción de equidad por un margen minúsculo. Operan dentro de un pequeño factor multiplicativo de error. Ah, le dan flexibilidad a la máquina. Sí, de repente evita el muro NP duro. Encuentra una solución de satisfacción casi idéntica a la original, fallando en la cuota de equidad solo por fracciones decimales imperceptibles. Para visualizarlo, es como ajustar el termostato central de un edificio enorme. Si exiges exactamente 22 grados, el sistema gasta energía infinita intentando clavar el número y se sobrecarga. Se rompe el compresor, básicamente. Exacto. Pero si le das un pequeño margen de fluctuación de medio grado, el mecanismo se relaja, opera eficiente, y la temperatura sigue siendo perfecta para quienes están dentro. El margen de error planificado salva al sistema. Es una analogía muy ilustrativa, pero hay que mantener el rigor al ver cómo interactúa este margen con reglas de votación complejas. Analizan el voto único no transferible, el SNTV. Que es bastante sencillo, ¿no? Un votante, un voto, y ganan los K más votados. Sí, pero luego se meten con las variantes de Chamberlain-Courant, conocidas como alfa-CC y beta-CC. Que tienen una filosofía totalmente distinta. Radicalmente. Chamberlain-Courant no busca los más populares en general. Busca que cada votante tenga al menos un representante con el que se sienta muy identificado. Un enfoque mucho más representativo a nivel individual. Claro, alfa-CC usa un sistema posicional, importando mucho la posición en la lista. Beta-CC solo mira si un candidato está entre tus favoritos sin importar el orden exacto. Y también analizan la regla de Monroe. Que añade la exigencia de equilibrar la carga de representación, que cada candidato represente a un número similar de personas. Y el problema teórico sigue ahí. La tabla de complejidad demuestra que calcular el ganador bajo beta-CC o Monroe ya es NP duro sin añadir restricciones. Si le sumas el marco de equidad, la inaproximabilidad se dispara. Es decir, se vuelve aún más difícil. El teorema 19 demuestra que es matemáticamente imposible acercarse a la solución óptima, más allá de un factor específico. Las matemáticas se resisten ferozmente a ser dominadas. Es cierto que la teoría pinta un escenario intimidante, pero los datos de la sección 8 del documento cuentan una historia diametralmente opuesta. Las famosas simulaciones empíricas. Así es. No se quedaron en la pizarra, construyeron un modelo espacial euclidiano bidimensional. Imaginemos un mapa político. El eje horizontal es la postura económica, de izquierda a derecha, y el eje vertical es la política social, conservadora a liberal. Un plano de coordenadas clásico. En este espacio, esparcieron 400 votantes, que son puntos grises oscuros, y 120 candidatos, puntos grises claros. La tarea del algoritmo es dejar caer 12 puntos rojos en ese mapa, que son los 12 ganadores. Y el diseño de esa simulación tiene trampa, hay que decirlo. Es muy incisivo. Cuéntanos por qué. Dividen el plano en 4 cuadrantes iguales. Un cuarto de los votantes cae en cada cuadrante. Pero los candidatos están distribuidos de forma asimétrica adrede. Un tercio en el primer cuadrante, un cuarto en el segundo, apenas un sexto en el tercero. Crearon un desequilibrio artificial para forzar al sistema. Exacto, para ver si se rompían condiciones difíciles. Y cuando ejecutan el algoritmo tradicional de puntuación pura, sin restricciones, los resultados visuales son demoledores. Los 12 puntos rojos se agrupan densamente donde hay más candidatos desde el principio. Cuadrantes enteros llenos de votantes se quedan casi vacíos de representación. Quienes votan desde ahí son completamente ignorados por la frialdad matemática. Cuando aplican el modelo bicriterio, al activar las restricciones, los puntos rojos cambian drásticamente. Dejan de aglomerarse y se esparcen de manera uniforme. Cubren de forma justa todas las áreas del mapa. Hay que admitir que esa discrepancia entre el pesimismo teórico y el éxito empírico en la sección 8 es el hallazgo más contundente de la investigación. Funciona de maravilla en la práctica. La tabla 3 lo corrobora con datos duros. Al aplicar reglas como SNTV o alfa-CC con las restricciones activadas y el margen de aproximación, la satisfacción apenas sufre desgaste. ¿De qué cifras hablamos? Se mantiene sorprendentemente cerca del óptimo. En algunos escenarios simulados logran mantener más del 99% de la puntuación original, mientras imponen una equidad estricta. Eso es increíble. Los datos obligan a reconocer que los atajos pragmáticos que han desarrollado tienen una viabilidad técnica innegable en distribuciones reales.
Y esto nos permite asentar unas conclusiones clarísimas sobre todo lo que hemos analizado hoy. Repasemos los 3 aprendizajes fundamentales. Vamos con el número 1. Los algoritmos de selección múltiple tienden naturalmente a generar invisibilidad y sesgos de representación si su única directriz es optimizar la puntuación bruta. El número 2. La arquitectura de las identidades sociales se superpone constantemente. Es el factor delta. Esta interseccionalidad provoca que garantizar una equidad perfecta sea un rompecabezas NP duro, que los ordenadores actuales no pueden resolver de forma eficiente. Y número 3. A pesar de esa barrera, el estudio demuestra empíricamente que la perfección es enemiga de lo bueno. Con aproximaciones matemáticas y márgenes de error calibrados, se puede forzar a la máquina a ser justa, sin sacrificar la satisfacción general. Lo cual establece un precedente técnico inmenso. El marco teórico de la EPCL erradica la excusa de la limitación computacional. Ya no se puede argumentar que la técnica impide corregir los sesgos. Y partiendo de que esa premisa técnica ya está resuelta, queremos dejar a nuestra audiencia con una reflexión final. Un pensamiento provocativo. Si asumimos que tenemos las herramientas para obligar a los algoritmos a respetar la equidad, ¿nos enfrentamos al dilema de la equidad dinámica? ¿A qué te refieres exactamente? Las matemáticas de este estudio asumen una foto fija. Le decimos a la máquina quién es mayoría y quién es minoría hoy, en el presente. Claro. Pero la sociedad fluye. Si codificamos estos estrictos parámetros de equidad en la infraestructura digital, ¿qué sucede dentro de 50 años? ¿Estamos construyendo un algoritmo brillante para resolver la desigualdad de hoy, solo para que termine blindando matemáticamente las estructuras del mañana cuando la sociedad haya cambiado? Es un interrogante fascinante sobre el impacto ético a largo plazo del código. Al final, la equidad deja de ser un problema matemático y vuelve a ser un problema exclusivamente humano. Cerramos aquí esta inmersión profunda. Extendemos un agradecimiento sumamente cálido y profesional a todas las personas que han dedicado su tiempo a acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer explorar estas fronteras de la teoría computacional y la representación social. Hasta el próximo análisis a fondo.